Orígenes de un gladiador. La vida antes de la tormenta. En el corazón del estado de San Luis Potosí, México, nació un niño que más tarde se convertiría en uno de los íconos más reconocidos del entretenimiento deportivo a nivel mundial. Su nombre, José Alberto Rodríguez Chucuán. Pero el mundo llegaría a conocerlo simplemente como Alberto del Río. Criado bajo la sombra de un linaje de luchadores legendarios, su destino parecía inevitable desde el momento en que dio sus primeros pasos. Un apellido que pesaba. La leyenda familiar. Alberto no era un niño cualquiera. Desde temprana edad, sus pasos estaban marcados por el eco de su padre, Dos Caras, uno de los luchadores más emblemáticos de la lucha libre mexicana. Crecer en un hogar donde el cuadrilátero era casi una extensión del comedor familiar no era fácil. Su padre no solo fue su inspiración, sino también su mentor y, en algunos momentos, su más severo crítico. A pesar de estar rodeado de máscaras, títulos y fanáticos, José Alberto vivió una infancia marcada por una constante presión. En cada escuela, en cada evento, en cada rincón de San Luis, se le recordaba constantemente que era el hijo del gran Dos Caras. Este apellido, aunque glorioso, cargaba consigo una expectativa silenciosa, una exigencia implícita, debía igualar, o incluso superar, el legado de su progenitor. No obstante, su madre, María del Rosario, mujer culta, serena y protectora, fue un pilar fundamental en su desarrollo emocional. Aunque silenciosa, su presencia le proporcionó equilibrio y una brújula moral ante un mundo que, desde pequeño, ya parecía estar lleno de luces, pero también de sombras. El joven que pudo haber sido médico contrario, a lo que muchos imaginarían, José Alberto no soñaba inicialmente con ser luchador. Su inclinación estaba orientada hacia un camino distinto, el de la medicina. Durante sus años de adolescencia, demostró una gran inteligencia, especialmente en las ciencias naturales. Su madre siempre alentó esa faceta, con la esperanza de que su hijo no tuviera que enfrentarse a los golpes, las lesiones y la dura vida itinerante del luchador profesional. Ingresó a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde comenzó a estudiar arquitectura. Sin embargo, mientras avanzaban los años, una fuerza interior, probablemente alimentada por su linaje, comenzó a inclinarlo hacia un mundo distinto, el de las artes marciales mixtas y la lucha libre. Fue durante esta etapa que comenzó a entrenar en disciplinas como el judo y la lucha grecorromana, destacándose rápidamente gracias a su fuerza natural y a su disciplina feroz. Fue convocado incluso a formar parte de la selección mexicana de lucha amateur, representando a su país con orgullo en múltiples competencias internacionales. El nacimiento de un personaje, Dos Caras Jr. A finales de los años 90, José Alberto decidió que era hora de entrar en el legado familiar, adoptando el nombre de Dos Caras Jr., en honor a su padre. Durante años recorrió las arenas de México, desde las más pequeñas en Puebla hasta las más imponentes en Ciudad de México. Con cada combate, se ganaba no solo el respeto del público, sino también de sus colegas. A diferencia de muchos hijos de, Alberto no vivía de su apellido, lo defendía con cada llave, con cada caída, con cada golpe. Su estilo era una mezcla elegante de técnica y brutalidad. Rápidamente, su fama cruzó las fronteras mexicanas y promotoras internacionales comenzaron a interesarse por el joven luchador. Fue entonces cuando la World Wrestling Entertainment, WWE, la empresa de lucha libre más grande del planeta, tocó a su puerta. El salto a la fama. Alberto del Río en 2010, el personaje de Alberto del Río fue introducido al universo de la WWE. Y no fue cualquier entrada. Con una presentación ostentosa, rodeado de autos de lujo, chóferes, trajes caros y un aire aristocrático, Del Río rompía con los estereotipos. No era el clásico rudo o técnico. Era un aristócrata latino, elegante, peligroso y calculador. Su carisma y dominio del micrófono lo convirtieron rápidamente en un favorito del público, aunque como villano. Los fanáticos lo amaban por su estilo, pero lo odiaban por su actitud prepotente. En poco tiempo, Del Río ganó el prestigioso torneo Money in the Bank y el Campeonato Mundial Pesado, consolidándose como una de las principales figuras de la empresa. Fue durante estos años que Alberto experimentó una transformación no solo profesional, sino también personal. De ser un joven luchador con sueños, pasó a convertirse en una superestrella global, con contratos millonarios, viajes internacionales, entrevistas, fans y una vida que pocos podrían imaginar. Pero como suele ocurrir con las carreras meteóricas, el ascenso también trajo consigo peligros invisibles. La presión detrás del telón. Fama,
crítica y conflictos. La fama tiene un precio, y Alberto pronto lo descubrió. Los rumores sobre su comportamiento fuera del ring comenzaron a circular. Se hablaba de su carácter volátil, de conflictos con compañeros y con la administración. Aunque mantenía su imagen profesional frente a las cámaras, detrás del escenario se gestaba una tormenta. En 2014, tras un altercado con un empleado de WWE por comentarios racistas, Del Río fue abruptamente despedido de la empresa. Fue un golpe duro, tanto para él como para sus fanáticos. No obstante, lejos de derrumbarse, Alberto utilizó la polémica como trampolín. Regresó a México como un héroe y fue recibido con ovaciones en todas las arenas. Durante este periodo también incursionó en otras empresas de lucha, como Impact Wrestling y Lucha Underground, consolidando aún más su estatus como uno de los luchadores latinos más importantes del mundo. Amores, escándalos y una vida personal turbulenta. Mientras su carrera seguía brillando, su vida personal comenzaba a mostrar grietas. Estuvo casado con Angela Bel Kay, con quien tuvo varios hijos. Al principio, su relación parecía ser un refugio ante el caos del mundo del espectáculo. Sin embargo, con el tiempo, la pareja enfrentó dificultades públicas, separaciones, acusaciones mutuas y un eventual divorcio que dejó huellas profundas en ambos. Posteriormente, Alberto fue vinculado sentimentalmente con Paige, una joven luchadora británica de WWE. Su relación, seguida de cerca por los medios, fue tan apasionada como destructiva. Escándalos, filtraciones, acusaciones y apariciones públicas cargadas de tensión marcaron esta etapa. Muchos comenzaron a preguntarse si el hombre detrás del personaje estaba perdiendo el control. Caída libre, arrestos y acusaciones graves. El punto más oscuro en la vida de Alberto llegó en 2020, cuando fue arrestado por acusaciones de secuestro y agresión sexual. Un episodio que manchó su imagen de manera profunda. Aunque más tarde los cargos fueron retirados, el daño a su reputación ya estaba hecho. Patrocinadores lo abandonaron, empresas rompieron vínculos, y muchos fanáticos, decepcionados, se alejaron. Durante esta etapa, Angela Bel Kay, su exesposa, rompió el silencio. Aunque evitó profundizar en los detalles de sus diferencias, en más de una ocasión habló públicamente sobre su preocupación por el estado emocional de Alberto, sobre sus cambios de humor, su comportamiento errático y su lucha interna contra sus propios demonios. Una vida marcada por la dualidad, Alberto del Río ha sido, desde siempre, un hombre de contrastes, hijo ejemplar y figura polémica, campeón mundial y protagonista de escándalos, ídolo nacional y rostro del arrepentimiento. Su vida ha estado marcada por una lucha constante, no contra rivales, sino contra sí mismo. Hoy, quienes lo conocieron de cerca afirman que, más allá del personaje que levantaba títulos en los estadios más grandes del mundo, José Alberto Rodríguez es un hombre herido, que ha transitado por la cima y el abismo, por la gloria y la caída, por la ovación y el silencio. Y es precisamente ese silencio el que se tornó ensordecedor cuando su exesposa, entre lágrimas, confirmó la peor noticia. Pero esa parte de la historia la contaremos en el siguiente capítulo. Entre el amor y el escándalo. La tormenta sentimental de Alberto del Río. Cuando las luces del cuadrilátero se apagan y el público se retira, lo único que permanece es el silencio. Ese que inunda los camerinos y los pasillos del alma. Para Alberto del Río, ese silencio se volvió ensordecedor cuando comenzó a fracturarse lo que alguna vez fue su refugio emocional, su hogar. En este capítulo, exploramos la compleja, intensa y muchas veces dolorosa relación entre Alberto y Angela Bel Kay, la mujer que fue su esposa, madre de sus hijos y quien, años más tarde, entre lágrimas confirmaría la peor de las noticias. Un romance discreto, una familia en formación. A diferencia de muchas figuras públicas que exponen cada rincón de su vida amorosa, Alberto del Río y Angela Bel Kay eligieron el camino de la discreción. Se conocieron antes de que él fuera una superestrella internacional y, durante años, construyeron una vida alejada de los focos. Tuvieron juntos 3 hijos y formaron una familia que, para muchos, parecía estable, serena y ejemplar. Ángela siempre se mantuvo alejada del espectáculo. No concedía entrevistas, no aparecía en alfombras rojas, no buscaba atención. Era el polo opuesto de Alberto. Una mujer serena que equilibraba el torbellino de la fama con la estabilidad del hogar. En entrevistas ocasionales, él la describía como su base emocional, aquella que lo ayudaba a mantenerse centrado mientras el mundo lo aclamaba. Sin embargo, como ocurre en muchas historias marcadas por la celebridad, la distancia, las giras internacionales, el estrés constante y la exposición pública, empezaron a erosionar los cimientos de su relación. El comienzo de las grietas.
tensiones internas y rumores externos. Los rumores sobre infidelidades, celos y discusiones comenzaron a aparecer en portales de chismes y revistas especializadas. Aunque la pareja nunca confirmó públicamente estas tensiones, las señales eran evidentes. Alberto pasaba largas temporadas fuera de casa, viajando constantemente entre continentes, y su estilo de vida se volvió cada vez más extravagante. Ángela, por otro lado, continuaba criando a sus hijos en la relativa tranquilidad de San Antonio, Texas, ciudad donde la familia residía. El distanciamiento físico pronto se convirtió en distanciamiento emocional. El 2016 fue un año clave. A pesar de los esfuerzos por mantener la familia unida, comenzaron a circular documentos judiciales que confirmaban el proceso de divorcio entre Alberto y Ángela. Fue un golpe mediático fuerte, no solo por tratarse de una figura pública, sino porque muchas personas aún pensaban que su matrimonio era sólido. La realidad era muy distinta. Paige. Una nueva relación y el caos absoluto. Poco tiempo después de su separación de Ángela, Alberto del Río inició una relación con Saraya Hadebevis, conocida mundialmente como Paige, una joven estrella británica de la WPP. Esta nueva pareja fue inmediatamente perseguida por los medios. Su relación era pública, explosiva y llena de controversias. A diferencia de Ángela, Paige era todo lo que el mundo del espectáculo celebraba. Joven, rebelde, polémica. La pareja compartía fotos constantemente en redes sociales, asistían juntos a eventos y no dudaban en mostrar su afecto, pero también sus conflictos. En 2017, su relación se volvió el centro de una tormenta mediática. Hubo reportes de peleas en aeropuertos, escándalos en hoteles y grabaciones filtradas que mostraban discusiones acaloradas. Los fans de ambos luchadores comenzaron a dividirse. Algunos culpaban a Paige, otros a Alberto, y muchos lamentaban la decadencia pública de una figura que alguna vez fue admirada por su porte y disciplina. Durante este periodo, Ángela permaneció en silencio. Nunca ofreció declaraciones contra su exesposo, ni tampoco se involucró en las polémicas. Su prioridad seguían siendo sus hijos, quienes, según fuentes cercanas, comenzaron a sufrir emocionalmente por el comportamiento errático de su padre y la constante atención mediática. Las acusaciones que sacudieron su mundo. A mediados de 2020 ocurrió lo impensable. Alberto del Río fue arrestado en San Antonio, Texas, por presunto secuestro agravado y agresión sexual. La noticia cayó como una bomba en los medios y en el mundo de la lucha libre. Las acusaciones eran gravísimas, y aunque más adelante serían retiradas por falta de pruebas y presuntas contradicciones en los testimonios, el daño a su imagen fue irreversible. Durante esos meses oscuros, Ángela rompió brevemente su silencio. En una entrevista escrita que no buscaba escándalo sino contención, mencionó que estaba profundamente preocupada por el bienestar emocional de su exmarido. Declaró que José Alberto ya no era el mismo, y que los años de presión, excesos y heridas no sanadas lo habían transformado. Aunque no defendió sus actos, tampoco lo condenó públicamente. Ángela mostró una postura humana y compasiva, afirmando que su principal preocupación eran sus hijos y la estabilidad emocional del núcleo familiar. Una segunda oportunidad que nunca llegó a Alberto intentó regresar a los cuadriláteros en distintas promotoras independientes. A pesar de los esfuerzos, los contratos millonarios, los patrocinios y el respeto ganado durante años ya no estaban. Era evidente que el camino de redención sería largo y arduo. Algunas fuentes cercanas afirmaban que había intentado reconciliarse con Ángela, o al menos reconstruir una relación cordial por el bien de los niños. Sin embargo, las heridas eran profundas, y aunque ella siempre mostró respeto, la reconciliación nunca ocurrió. Durante este tiempo, Ángela se convirtió en una figura maternal aún más protectora, evitando cualquier tipo de exposición pública y reforzando los valores familiares para blindar a sus hijos de la toxicidad mediática que rodeaba a su padre. El momento más doloroso, la confirmación entre lágrimas. A mediados de 2025, el nombre de Alberto del Río volvió a los titulares, pero esta vez por una razón devastadora. Portales de noticias, cuentas verificadas en redes sociales y hasta medios tradicionales reportaron que la salud del exluchador había empeorado drásticamente. Los detalles eran escasos, pero se hablaba de una combinación de problemas físicos y trastornos psicológicos severos. Fue entonces cuando, de forma inesperada, Angela Belkey apareció públicamente por primera vez en años. En un video difundido por redes, la mujer lucía visiblemente afectada, con la voz temblorosa y los ojos enrojecidos. Quiero confirmar que José Alberto está luchando por su vida, y que mis hijos y yo estamos destrozados, dijo con lágrimas.
Afirmó que, pese a las diferencias y al pasado doloroso, nunca dejó de desearle lo mejor. Él fue parte de mi vida, el padre de mis hijos, y no puedo mirar hacia otro lado mientras él se desvanece, declaró en un momento que conmovió a millones de seguidores en todo el mundo. Las reacciones fueron inmediatas. Luchadores, fanáticos y hasta antiguos detractores enviaron mensajes de apoyo. La comunidad latina, que siempre lo había visto como un símbolo de orgullo, se volcó en oraciones y mensajes de fuerza, un amor que terminó, pero nunca murió del todo. Aunque su relación terminó hace años, lo que Angela hizo en ese momento fue un acto de amor puro, quizás no romántico, pero sí humano y compasivo. Su presencia, su voz, su llanto, todo hablaba de una conexión que nunca se rompió por completo. No importaban los escándalos, las traiciones ni los errores. En ese instante, Ángela volvió a ser la mujer que amaba a José Alberto, no al luchador, no al personaje, sino al hombre detrás de la máscara. Fue el testimonio más sincero de que el amor, incluso cuando muere, puede seguir hablando con lágrimas. Y es precisamente ahí donde se enmarca la tragedia. Porque el verdadero drama de la historia de Alberto del Río no está en los títulos ganados ni en los escándalos vividos, sino en la imposibilidad de reconciliarse con sus propios fantasmas antes de que sea demasiado tarde. La caída final. Soledad, silencio y un hombre frente a sus propios demonios. En la vida de todo ídolo llega un momento en el que el ruido desaparece. Los cánticos se apagan, los reflectores se enfrían y los aplausos se convierten en ecos lejanos. Para Alberto del Río, ese momento no llegó de golpe, sino como una lenta y dolorosa agonía. Una caída prolongada, silenciosa, casi invisible para quienes solo lo conocieron en la cima. Cuando el cuerpo empieza a traicionar al mito, durante años Alberto había ignorado las señales. Dolencias crónicas, lesiones mal curadas, dolores constantes en la espalda y las rodillas. Como muchos luchadores, aprendió a convivir con el sufrimiento físico como si fuera parte del oficio. Sin embargo, el cuerpo no olvida. A partir de 2022, fuentes cercanas comenzaron a notar cambios evidentes. Cancelaciones de última hora en eventos independientes, apariciones públicas visiblemente agotado, aumento de peso seguido de pérdidas bruscas, episodios de ansiedad y aislamiento. Lejos de los grandes contratos, Del Río aceptaba funciones menores, con camerinos improvisados y auditorios semivacíos. Para un hombre acostumbrado a arenas llenas, aquello era un golpe directo al ego. No estaba preparado para ser un egg, confesó un antiguo colega. No sabía quién era sin el personaje, el enemigo invisible. La mente en guerra. Pero si el cuerpo fallaba, la mente se desmoronaba aún más rápido. Personas cercanas afirmaron que Alberto comenzó a mostrar síntomas claros de depresión severa, combinados con episodios de paranoia y cambios extremos de humor. Había noches en las que llamaba a viejos amigos solo para colgar, días enteros sin salir de casa, semanas sin responder mensajes. El hombre que antes dominaba micrófonos ahora evitaba cualquier tipo de exposición. Los psicólogos que lo evaluaron, según fuentes extraoficiales, señalaron un patrón preocupante: trastorno de ansiedad crónica, dependencia emocional del reconocimiento público, culpa persistente por errores del pasado, dificultad extrema para aceptar el fracaso. Alberto no solo luchaba contra su presente, sino contra el peso de lo que fue. Puentes rotos, amigos que se alejaron. El mundo de la lucha libre es fraterno, hasta que deja de serlo. Con el paso del tiempo, muchos colegas optaron por el silencio, no por odio, sino por cansancio. Algunos intentaron ayudarlo. Otros le ofrecieron trabajo detrás de cámaras, roles de mentor, oportunidades de redención. Pero Alberto, orgulloso, rechazaba todo lo que sonara a retirada. Él no quería ser recordado como alguien que cayó, dijo un promotor. Prefería desaparecer antes que aceptar ayuda. Ese orgullo, el mismo que lo llevó a la cima, se convirtió en su prisión. La familia como último ancla. En medio del caos hubo una constante: sus hijos. Aunque la relación era distante, Alberto preguntaba por ellos con frecuencia. Pedía fotos. Se interesaba por la escuela, por sus logros, por su bienestar emocional. Angela Belkey, aún desde la distancia, actuó como intermediaria silenciosa. Nunca cerró del todo la puerta. Permitió visitas, llamadas, mensajes. Sabía que, en el fondo, el vínculo con sus hijos era lo único que aún lo mantenía conectado a la vida. Pero incluso ese lazo comenzó a tensarse cuando la salud de Alberto empeoró. El deterioro acelerado y el miedo real. A finales de 2024, la situación se volvió crítica. Alberto fue hospitalizado en varias ocasiones, siempre de forma discreta. No hubo comunicados oficiales, no hubo ruedas de prensa, solo rumores.
Se hablaba de crisis nerviosas recurrentes, episodios de desorientación, problemas cardiovasculares agravados por el estrés, consumo desordenado de medicamentos. Quienes lograron verlo en ese periodo coinciden en algo. Ya no era el mismo. El hombre imponente había adelgazado. Su mirada, antes desafiante, estaba perdida. Su voz, apenas audible. El silencio mediático antes del impacto. Durante semanas, los medios dejaron de mencionarlo, y cuando eso ocurre, no es buena señal. En el mundo del espectáculo, el silencio suele preceder a la tragedia. Fue entonces cuando comenzaron a circular mensajes privados, capturas filtradas, audios nunca confirmados. Todos apuntaban a lo mismo. Alberto del Río estaba atravesando el momento más oscuro de su vida. Y en medio de ese silencio ocurrió lo inevitable. La antesala de la noticia que nadie quería escuchar. La madrugada en que todo cambió, no hubo anuncios oficiales. No hubo confirmaciones inmediatas. Solo llamadas desesperadas, familiares reunidos, médicos entrando y saliendo de una habitación. Horas después, Angela Belkey recibió la notificación. No como exesposa, no como figura pública, sino como la madre de sus hijos. Lo que escuchó al otro lado de la línea la dejó sin fuerzas. Su reacción, según testigos, fue inmediata. Lágrimas, incredulidad, un silencio prolongado y una sola pregunta repetida una y otra vez. ¿Está consciente? Ese momento marcó el punto de no retorno. Un hombre, frente a su verdad, Alberto del Río, pasó sus últimos días, según fuentes cercanas, en un estado de introspección profunda. Pidió perdón, reconoció errores, habló de miedos que nunca había confesado. No habló como campeón, habló como José Alberto Rodríguez, el hijo, el padre, el hombre cansado. Y mientras el mundo esperaba una confirmación oficial, su historia se acercaba lentamente a su desenlace. Pero el impacto real, la confirmación pública, el llanto que rompería millones de corazones, el adiós definitivo, lágrimas, legado y la verdad que quedó al descubierto. El mundo despertó esa mañana con una sensación extraña. No había comunicado oficial, no había titulares confirmados, pero el silencio era demasiado pesado. En las redacciones, en los vestidores, en los grupos privados de luchadores, todos sabían que algo irreversible había ocurrido. Y entonces, finalmente, llegó la confirmación. No fue una empresa. No fue un promotor. No fue una cuenta sensacionalista. Fue ella. La confirmación que rompió el corazón de millones. Con el rostro agotado, los ojos hinchados y la voz quebrada, Angela Belkey apareció frente a una cámara sencilla, sin maquillaje, sin filtros, sin preparación. No hablaba como figura pública. Hablaba como madre, como exesposa, como mujer que alguna vez amó profundamente al hombre del que el mundo hablaba. José Alberto ya no está bien. Y necesito que el mundo lo sepa con respeto. Las palabras eran pocas, pero el llanto decía todo lo demás. Angela confirmó que Alberto del Río se encontraba en un estado crítico, irreversible, rodeado únicamente por médicos y familiares directos. No dio detalles clínicos, no buscó morbo, solo pidió una cosa, dignidad. Más allá de todo lo que pasó, él es el padre de mis hijos. Esa frase detuvo el tiempo. La reacción mundial. Del ring al silencio absoluto. En cuestión de minutos, el impacto fue global. Exluchadores, periodistas, fanáticos y figuras del entretenimiento comenzaron a reaccionar. Mensajes de apoyo inundaron las redes. No era perfecto, pero fue un guerrero. Crecimos viéndolo luchar. Nadie merece caer así, en silencio. Incluso quienes alguna vez lo criticaron reconocieron una verdad incómoda. El hombre había pagado un precio demasiado alto. Las empresas guardaron silencio respetuoso. Las arenas no emitieron homenajes inmediatos. No hubo música, ni luces, ni dramatización. Solo respeto, porque por primera vez el personaje había desaparecido por completo. Los hijos. La herida más profunda. Lejos de las cámaras, la parte más dolorosa se vivía en casa. Los hijos de Alberto, a quienes siempre protegió del espectáculo, enfrentaban la realidad más dura. Angela tomó una decisión firme. Ellos no verían titulares, no leerían rumores, no escucharían versiones distorsionadas. Ella misma les explicó quién fue su padre, no el escandaloso, no el polémico, sino el hombre que los cargó en brazos, que los llamó en silencio, que preguntó por ellos incluso cuando todo estaba perdido. La verdad final. Ni villano ni héroe. Con el paso de los días, una reflexión comenzó a imponerse. La historia de Alberto del Río no era una historia de maldad, sino de ruptura interna. Un hombre formado para ganar, pero no para caer. Un hijo de leyenda sin manual para manejar el fracaso. Un ídolo construido para el aplauso, no para el silencio. No supo pedir ayuda. No supo detenerse. No supo perdonarse.
Y ese fue, quizás, su mayor error. El legado que nadie vio venir hoy, cuando su nombre ya no provoca polémica sino reflexión, queda un legado complejo. Fue uno de los luchadores mexicanos más exitosos de su generación. Cruzó fronteras que pocos lograron cruzar, inspiró a miles y advirtió a muchos otros. Su historia se estudia ahora no solo como éxito deportivo, sino como advertencia humana, porque detrás del título, del dinero y del personaje, había un hombre agotado pidiendo paz. Las lágrimas finales. En su última aparición pública, Ángela no habló de perdón ni de culpas, solo dijo: ojalá el mundo recuerde que, antes de juzgar, todos somos humanos. Esa frase cerró la historia. No con aplausos, no con escándalo, sino con lágrimas. Conclusión. La tragedia de Alberto del Río no fue su caída pública, fue su batalla privada. Y su final, lejos de ser un escándalo, se convirtió en un espejo incómodo para una industria que aplaude mientras subes y guarda silencio cuando te rompes. Así termina esta historia. No como leyenda, no como villano, sino como un hombre que lo tuvo todo y lo perdió a sí mismo en el camino.